Bueno, hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su misericordia, por permitirnos poder tener este lugar, este espacio donde podemos estudiar su bendita palabra. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos hacia el Salmo 103. Salmo 103. Es muy parecido al 104. Pensé en un momento dado tomarlos juntos, pero son dos salmos que son un poco extensos. Y creo que aunque pueda mencionar la relación entre ambos, debo tomarlos separados. Así que hoy vamos a tomar solo el Salmo 103. Abrimos nuestras Biblias ahí en el Salmo 103. Recuerden, por favor, mirar que su teléfono esté apagado, en silencio. Y vamos a orar para encomendarnos a nuestro buen Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias una vez más, como siempre, por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos una vez más de que podamos como cuerpo local abrir las Sagradas Escrituras, las cuales continúan, oh Dios, obrando en nuestras vidas, edificando nuestras vidas, renovando aquellos pensamientos, Padre Santo, que adquirimos del mundo, de la vida, de la familia, que tomamos de la cultura creyendo, Padre Santo, que eran buenos, que eran principios de vida. Y que ahora reconocemos, Señor, que nos llevaban a vivir vidas totalmente apartadas de ti, vidas en rebeldía a lo establecido. Te pedimos, oh Dios, que tu bendita palabra nos permita, oh Dios, reflexionar, cambiar, aprender, meditar, Padre Santo, afirmar nuestros pasos, nuestras vidas, en tu eterna palabra, en tu eterno consejo, en aquello que es para vida nuestra y para tu gloria. Pero también, Señor, clamamos y oramos porque sabemos que esta misma palabra que ha sido de vida en nosotros y continúa haciéndolo, también lo será, Padre, en la vida de aquellos que conforme a tu decreto todavía faltan por proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. Damos como siempre gracias en todo y por todo, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia y que podamos tener una vez más ojos para ver, oídos para escuchar, y sobre todo una voluntad bien dispuesta para obedecer tu palabra, pues reconocemos la advertencia que ella misma nos muestra de que nos cuidemos de no ser solo oidores olvidadizos, que cuando nos contemplemos, Padre Santo, en ese espejo de lo que es tu bendita voluntad, no olvidemos, Señor, sino que actuemos y en aquello, Señor, que estamos viviendo contrario, podamos arrepentirnos y tornarnos al verdadero camino. Damos gracias una vez más. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a tomarnos el tiempo de leer el Salmo 103, que ya verán cómo inicia, así termina, muy parecido al Salmo 104 en términos de cómo inicia y cómo termina. Y la bendita palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 1, lee así: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición.
se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. Vamos a ir poco a poco sobre este salmo, donde no hay tal vez una referencia inmediata, explícita a Jesucristo, pero está implícita en la lectura. Ya vamos a ver por qué. El salmo inicia como termina, si observaron, con un llamado a aquellos que han alcanzado la misericordia de Jehová, porque tienen muchas razones para bendecir el nombre de Jehová. Y es una bendición o una adoración que debe expresarse desde el inicio, no solo con la boca, sino con todo el ser, con el alma, con todo lo que comprende el hombre. Así como cuando Dios le dio la ley o el pacto a su pueblo, siempre les dijo que debían amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con sus fuerzas. Así que no es una cuestión, no es algo meramente rutinario o algo que aprendemos, algo que meditamos, algo de la boca, es algo que debe proceder de lo más profundo del ser, lo cual sabemos por la Escritura que el hombre sin un acto de la gracia de Dios solo puede llevar a cabo actos externos, sin conciencia realmente de lo que está pidiendo o de lo que está haciendo representa. Bendice alma mía Jehová. Tal vez otros no lo bendigan, pero él dice, mi alma debe bendecir a Jehová. Y la pregunta es, cuando leemos este salmo, si nuestra alma también no debe bendecir a Jehová. Y vamos a ver un sinnúmero de razones que se nos da por las cuales debemos bendecir a nuestro buen Dios. Y bendecirlo con todo nuestro ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Siempre se resalta ese atributo, no porque hay un atributo necesariamente más grande que otros. Dios es un ser integral y los atributos que forman parte de su naturaleza, ya lo habíamos dicho, nosotros los hablamos, los dividimos para poder, hablar de la justicia, hablar de su santidad, pero la realidad es que Dios es uno y no está compuesto en lo que estamos diciendo por pedazos. Es un ser. Pero el aspecto que trasciende todas las cosas es su santidad, y nuevamente su santidad aquí en términos de que Él está por encima de todo lo creado. La creación revela la gloria de Dios, cuenta la gloria de Dios, muestra la gloria de Dios. Pero su gloria es mucho más que lo que refleja su creación, porque su gloria no procede de algo externo. La gloria de Dios es interna, es quien Él es. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y por qué dice no olvides ninguno de sus beneficios? Porque el que habla nos conoce muy bien. Sabe que somos dados a olvidar lo que nos conviene. Porque cuando algo nos conviene, no lo olvidamos, está en nuestra mente y hasta lo mencionamos. Yo no olvido tal cosa. Sin embargo, actos de la naturaleza como los que se van a describir,
que deberían haber impregnado, haber penetrado todo nuestro ser, no necesariamente están ahí para que dirijan y nos permitan estar todo el tiempo conscientes de que debemos ser agradecidos, de que nos debemos a ese buen Dios. Y vamos a ver que sobre todas las cosas que exalta, el punto más glorioso va a ser su misericordia, y veremos por qué. En el versículo 3 ya menciona una de las razones por las cuales somos llamados a bendecir el nombre de Jehová. Dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, y este perdón está ligado, va de la mano a la misericordia. Porque ese perdón se da como un acto de la misericordia que posteriormente vamos a ver que es la palabra que se repite una y otra vez. En el versículo 8, la palabra misericordioso. En el versículo 4, está la primera expresión. Él te corona de favores y misericordias. En el 8, misericordioso y clemente Jehová. Luego ahí mismito dice, grande en misericordia. Si observen el versículo 11, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 17, más la misericordia de Jehová. En otras palabras, se va a convertir la misericordia en el eje, en el enfoque, en la parte más gloriosa por la cual debemos dar gracia. No creo que cuando miremos los beneficios no haya un orden particular con un propósito. De hecho, creo que el orden guarda un propósito. Y se menciona el primero como el perdón, porque la realidad es que de todos los favores y de toda gracia que Dios pueda tener para con nosotros, no hay nada más grande para dar gracias que por el perdón. Porque es algo que no merecemos. Es algo que es contrario a la vida que llevábamos, a quienes éramos. Pero dice, Él es quien perdona, y observe, no algunas iniquidades, todas nuestras iniquidades. Nos perdona sabiendo que éramos pecadores, y vaya viéndolo ahí porque vamos a ver si este perdón o este llamado a la adoración es un llamado a la adoración que pueden llevar a cabo todos los hombres. No, el Salmo 103 va claramente a mostrarnos que los únicos que van a poder bendecir a Dios como Él merece ser bendecido, alabado, honrado, son aquellos que han experimentado ese perdón, ese acto de la gracia, de su misericordia. Ese perdón trae sanación. Él es el que sana todas tus dolencias. En esa sanación o salvación, la palabra sanación y salvación, de hecho la palabra soteria, de donde viene la palabra soteriología, salvación, en ocasiones puede ser traducida como salud, sanidad. Comprende ese acto de rescate, de obrar a favor. No siempre tiene que ver con el aspecto salvífico, sino ese favor de ser rescatado. Y aquí lo vemos en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Dónde nos encontramos? Fíjese que ese amor no está escondiendo, no está tapando lo que éramos. Habla de nuestras iniquidades. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces nos encontramos como, mire la situación que está describiendo. Y eso es importante porque no se nos debe olvidar. Podríamos pensar, bueno, Dios ama a estos o nos ha amado porque nosotros le hemos amado primero, lo estamos buscando. Bajo ninguna circunstancia. Como Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El que te corona de favores y misericordia. Encima de todo eso, nos bendice. No meramente nos perdonó, sino que tiene favores y continúa teniendo misericordia sobre nosotros. Favores y misericordias que hacen ¿qué? Dice, el que sacia de bien tu boca, o como dicen algunas traducciones, tu anhelo o tus deseos. La traducción Septuaginta dice deseos. Y no deseo en el sentido de que Dios complace cada deseo del corazón, sino que Él es quien realiza. Nuestras vidas tienen sentido solo en Dios. De manera que, mire, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
sea, que es en Dios que venimos aquí, a la vida, ese acto, todo eso que se menciona nos ha devuelto a la vida, nos ha rejuvenecido, nos ha hecho nacer de nuevo. Y vamos a ver cómo esto está ligado a el mensaje del domingo, primera de Pedro, que a la vez estaba asociado a Isaías capítulo 40. Veremos un poco, ya verán. Todo está íntimamente ligado. Jehová es el que hace justicia y derecho. Pero si Él hace justicia y derecho y Él perdonó nuestras iniquidades y nos sacó del hoyo, estábamos enfermos, estábamos perdidos, entonces, ¿no deberíamos más bien ser juzgados? Jehová es el que hace justicia y derecho. Pero ¿por qué estos no han recibido el castigo debido a su extravío? Sin embargo, el versículo 6 lo que quiere mostrar es que Él es parte de los beneficios de esos que pueden amarle, o que es de esos que en el Salmo 103 representan los que le temen. No sé si pudo ver, pero en dos ocasiones, en el versículo 13 y en el versículo 17, dice que ese favor y esa gracia es sobre los que le temen. Y de hecho, pasa el salmista a describir quiénes son los que le temen, para que no se quede como en algo inconcreto, algo que no podamos definir. Los que le temen claramente son aquellos que en el versículo 18 dice: los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea que ese temor no es un temor meramente de miedo, es un temor reverente que lo lleva a buscar cumplir y querer, desear vivir a la altura de lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? Si vivían en iniquidad, si estaban caídos y tuvieron que ser sacados del hoyo, si estaban enfermos y tuvieron que ser sanos. ¿Qué sucedió en la vida de estos? Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero todos somos violentos en el sentido de que violentamos la palabra de Dios, y también en otro sentido. ¿Por qué solo justicia y derecho sobre estos? Estos no solamente son los que le temen, son llamados también sus hijos en el versículo 17. Son sus hijos. Pero ¿cómo llegaron a ser sus hijos? ¿Puede un hombre inicuo tornarse a Dios por sí mismo y llegar a ser un hijo de Dios? Luego dice, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. O sea que es un Dios también que se revela, que habla, que comunica sus obras. Él perdona, Él sana, Él rescata, Él corona de favores, Él sacia, Él hace justicia y derecho sobre los que le temen. Él notifica, o sea, Él comunica a esos que su palabra específicamente lo dice, sus obras, siendo entonces, versículo 8, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esa expresión, esa introducción, esas primeras palabras del Salmo 103, versículo 9, son en extremo importante cuando uno tiene en mente de que esas fueron las mismas palabras que Dios evocó, que Dios pronunció, que Dios afirmó antes del primer juicio que llevó la destrucción de aquella primera civilización. Vayamos a Génesis capítulo 6, quiero que lo puedan ver. No siempre que en la Biblia hay una afirmación que pueda verse en otro lugar, tenemos una referencia, porque ya hemos dicho que esas referencias que aparecen en nuestra Biblia son referencias que poco a poco en la traducción de la Biblia se fueron anotando para que el que fuera a leer la Biblia, además de poderla leer en su lengua vernácula, pudiera ver aquellos pasajes, alusiones
que pudieran darse de ese pasaje en otro lugar para que esa persona pudiera entender la Biblia con la Biblia. En Génesis capítulo 6, vean la perícopa, el encabezado con el que inicia el capítulo 6, la maldad de los hombres. Y este es un capítulo en extremo importante, porque este es el capítulo que va a anunciar que Dios no va a contender más con el hombre. Lo mismo que vimos en el Salmo 103, pero para juicio. O sea, Dios se cansó y lo que va a haber es juicio. Pero este es también el Salmo que en medio del anuncio del juicio se anuncia que la razón del juicio tiene que ver con el designio del corazón. En el versículo 5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal, porque se habían corrompido. Versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo Dios lo había creado bueno, había dado instrucciones, había establecido un orden, pero ese hombre había pervertido, cambiado todo cuanto Dios había colocado. ¿Y qué va a suceder? Juicio. Pero es también el primer capítulo que introduce una expresión que es fundamental en la teología y es la palabra gracia. La primera vez que vemos esa gracia de manera explícita, porque hay gracia cuando Dios cubre a Adán y Eva, les quita aquello que ellos se habían puesto y les pone pieles de animales. Es un acto de un sacrificio, hay una gracia, porque lo que merecían era la muerte. Pero en términos de la expresión, que la expresión se vea clara en un momento y contundente, donde hay juicio, está en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo este escenario se da ¿dónde? Génesis capítulo 6, mira el versículo 3. Y ahora va a cubrir, se supone que sea más relevante, habiendo puesto un poco del contexto. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, Dios dijo, esto no lo puedo permitir más. Sin embargo, ese es el primer uso del no contenderá en la Escritura, Génesis capítulo 6, versículo 3. Pero mire cómo está siendo usado en el Salmo 103, versículo 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mientras en el capítulo 6 Dios muestra su enojo y su ira sobre ese hombre que su corazón se ha corrompido, que vive contrario a Dios, que sus designios, los designios de Dios no los considera, no los tiene en cuenta y viene juicio. Aquí dice que Dios ha tenido misericordia de personas con las que él pudo haber ¿qué? Contendido, juzgado. Mire, lo expresa muy bien el versículo que sigue. Por eso, teniendo eso en cuenta, mire el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si vamos a Génesis, vemos lo que representa esa expresión para aquellos que viven una vida de iniquidad, una vida apartada, una vida contraria a Dios. Sin embargo, no ha hecho con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Representa la totalidad del mundo? ¿Representa la totalidad de los seres humanos? ¿Quiénes son esos que han recibido la misericordia de Jehová? Y es una misericordia que vamos a ver que fue dada, otorgada en la eternidad anterior a la creación. Ya llegaremos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Observe una vez más que hemos recibido misericordia cuando debimos haber recibido juicio, porque vuelve a aseverarse que éramos ¿qué? Vivíamos en iniquidad. Y ni nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados. Entonces, si la paga del pecado era muerte,
¿quiénes son estos? Continuamos y vaya cómo se sigue desarrollando el Salmo 103. Y ahora va a empezar a mostrar la grandeza de la naturaleza de ese acto de misericordia. Y lo va a traer metafóricamente en términos de cómo el padre o los padres tienen una misericordia especial sobre los hijos. Mira lo que dice. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, vea lo grande que está poniéndolo, engrandeció su misericordia, pero observe, no es sobre todos ahora, sobre los que le temen. Pero estos que le temen, observe que no inició el Salmo diciendo que todas aquellas bendiciones por las que debemos dar gracias a Dios eran el resultado o fueron el resultado de que nosotros temiéramos a Dios. Quien está llamado a ser agradecido y a vivir en adoración es alguien que vivía contrario a Dios. Y que precisamente ese es el punto, esa es la razón que debería llevarlo a dar gracias. Yo merecía el castigo, merecía la muerte. Eso es importante porque no debemos confundir ahora la expresión los que le temen como que estos que reciben misericordia porque vivían diferente a los que viven en iniquidad. Porque vivían diferente a los que vivían en pecado, porque ya se ha establecido que Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestras iniquidades. Por lo tanto, merecíamos lo mismo que los demás. ¿Cómo llegamos ahora a temerle? ¿Cómo se ha convertido la palabra de Dios en algo que lleva al hombre a adorar lo que antes rechazaba? Mientras continuemos el Salmo, vamos a ir entendiendo. Pero observe cómo empieza destacando que esa misericordia es de la tierra al cielo, solo para mostrar lo grande, lo inmensa, que ese es algo parecido a lo que Pablo hace en Efesios capítulo 3, cuando nos lleva pide a Dios que los hermanos en la ciudad de Éfeso pudieran comprender la grandeza del amor de Dios. Y a la vez que ora para que ellos entiendan ese amor, a la vez paradójicamente dice un amor que es tan grande que excede nuestro conocimiento. Somos llamados a observar, a buscar, a entender la manera en la que fuimos amados, pero no vamos a poder comprender a cabalidad ese amor, porque excede nuestro conocimiento. Ese amor es el amor de Dios sobre nosotros. Mire cómo continúa mostrando ese punto. Ahora mire cómo lo dice. Ahora va a mostrar ese amor no solo como la altura de la tierra al cielo, sino dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hizo alejar de nosotros. O sea que éramos ¿qué? Rebeldes. Pero ahora no vivimos en rebeldía. Podemos en momentos dados actuar en rebeldía, pero no podemos ser ya rebeldes o vivir como vivíamos antes. Y vuelve a colocarlo como, ¿del oriente a qué? Al occidente. Como algo enorme. Recuerde que ese hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones tiene que ver, una vez más le dije que en este salmo la misericordia y el perdón van de la mano. Su misericordia es tan grande como la medida de la tierra al cielo. Y ahora dice, pero esa misericordia es un acto tan grande como el alejar nuestros pecados del oriente al occidente, o sea, los apartó. ¿Por qué? Versículo 13. ¿Es una mera metáfora lo que vamos a ver o realmente es lo que la Biblia describe, que aquellos que amó no solamente decidió
perdonarlos, lavarlos en Cristo, sino adoptarlos. Es la doctrina de la adopción. Va más allá del perdón. Uno podría rescatar a una persona y es llevar a cabo un favor. Pero no solo nos rescató, nos hizo su familia. Cuando se rescata a alguien, se rescata por lo general a un esclavo. Ese es el contexto de la Escritura. Pero note que no rescata un esclavo para dejarlo en el estado de esclavitud, sino que lo rescata para hacerlo su familia. Mire el cuadro. El cuadro es de alguien que va a un lugar de esclavos y compra un esclavo para hacerlo su hijo. ¿Usted ha visto algún proceso de adopción de esa naturaleza? Que alguien vaya a adoptar un hijo y vaya a ver dónde en el mundo hay niños en esclavitud y compre un niño de esos para hacerlo su hijo. Ese es el cuadro. No es el mero cuadro, y aún ese cuadro sería glorioso, de un niño que está siendo rescatado, que está siendo adoptado, que viene ahora a formar parte de una familia que perdió lo que haya sucedido. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero fíjese que aquí habla de que se compadece. Ya en el caso, ya estando ellos ¿qué? Habiendo sido tomados ¿qué? Como hijos. Pero ¿cómo llegamos a ser hijos? No solamente cómo nos perdonó, cómo llegamos a ser hijos. Pues nada de esto hasta ahora puede haberse dado sin ¿quién? Sin Cristo. Por eso cuando comencé le dije que usted podría leer el Salmo 103 y quedarse solo con una adoración a Jehová y perder que todo lo que está hablando es cristológico, porque nada de lo que está siendo mencionado podría llegar a alcanzar a los que son llamados a bendecir el nombre de Jehová sin la obra gloriosa de Jesucristo. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Lo está diciendo meramente ahora aquí, es una expresión para tratar de, no sé, Dios está minimizando la culpa o la rebeldía y diciendo es una falla, es que el hombre, como fue creado del polvo, hay quien lo toma de esa manera y cree que la razón por la que el hombre es como es, actúa como actúa, es simple y sencillamente que Dios no debería tener tanta exigencia, es un hombre que Él formó del polvo. Pero se nos olvida que el hombre no fue hombre por el polvo. Está marcando el polvo solo en el sentido de lo que vuelve a la tierra, porque el hombre llegó a ser un alma viviente. Nefesh, la palabra en hebreo, cuando Dios sopló aliento de vida. El versículo 15 está atado a Primera de Pedro y a Isaías 40, que era parte de el capítulo 1, los versículos 13 al 25 de Primera de Pedro. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Vean cómo esta expresión, esta comparación se usa en Isaías y se usa en el momento en el que se anuncia la llegada del Mesías y de hecho en el contexto del precursor del ministerio del Mesías, me refiero a Isaías capítulo 40. Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías 40 es la base de Primera de Pedro capítulo 1. Ya verán. Isaías capítulo 40. Así que ahora estamos en Isaías. Recuerde que el salmista, los salmos son anterior. Estamos hablando, aunque si usted va a los libros hoy a los comentaristas, hoy los comentaristas creen que los salmos es una colección de pensamientos de diferentes etapas o tiempos y cada salmo debe verse, es como
Ellos han convertido los salmos como si fuesen las dispensaciones dispensacionales, que dependiendo qué el salmo que es, usted podría estar viviendo en Babilonia o estar viviendo en el periodo de los Macabeos. Una locura. Isaías 40. Voy a iniciar en el versículo 1 para que puedan ver la conexión con Juan el Bautista y el contexto. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Vamos a ver cuál es este tiempo que es ya cumplido. Este tiempo que ya es cumplido es Isaías 2, son los postreros días. Que su pecado es perdonado. Recuerde que la primera bendición señalada, el primer acto por el cual debemos bendecir, y de hecho, el acto más grande por la que un hombre que teme a Dios debe alabar a Dios, la primera razón es que Él perdonó nuestras iniquidades, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. O sea, allane. Vea que lo que está alto debe bajarse, lo que está bajo debe subir, lo que está áspero debe ser suavizado. Ahora dice, y se manifestará, versículo 5, la gloria de Jehová, y esa gloria de Jehová es Cristo en el Nuevo Testamento. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto va a pasar porque así lo ha establecido Jehová. Ahora viene, escuche. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la hierba, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Así que Dios vendría. Y mire cómo continúa en el versículo 8. Se seca la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Cuál es el Dios vuestro? Que es a la vez la gloria de Jehová, que es el que prepara, a quien prepara Juan el camino, es Cristo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, versículo 10, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. O sea, él viene tanto para salvación como viene en juicio. Pero el hombre no entiende que la gloria de él no está en él, está en Dios. Él se mira como una flor que no entiende que es solo una flor, que por más que pueda florecer y verse linda, su lindura, su belleza, le ha sido dada por Dios, pero también su tiempo, que depende al final de Dios. Por eso es que en Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro, que no entramos en la profundidad porque no llegamos. Cité Isaías 40, le dije que había que verlo a los de Isaías 40, pero no fuimos a Isaías 40 el domingo. Vea lo que sucedió en nuestra vida. Que esa palabra que debía ser anunciada
pondría fin a la hierba o a la flor, pero también podría recrear lo torcido, lo dañado, lo que no tenía esperanza, lo que iba a dejar de ser. Y mire cómo lo usa Pedro. Voy a leer desde el versículo 23 para que pueda ver el contraste, cómo la palabra de Dios actuó en los creyentes, no para secarlos, sino para darles vida. Siendo renacidos, versículo 23, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. O sea, Pedro les está diciendo que había razones de más para ser agradecidos porque la palabra de Dios había actuado en ellos. ¿Para qué? Para salvación. Dios les había permitido, lo veremos el domingo, si Dios mediante, ver en el mensaje a Cristo como la piedra del ángulo, como una roca preciosa, mientras fue anunciado que también Él sería roca de ¿qué? De tropiezo y que hace caer. Sin embargo, le dice que para ellos, para los que habían creído, Cristo era precioso. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque estábamos en el Salmo 103 y estábamos viendo esa parte de la Escritura donde habla de la grandeza del hombre inicuo que no entiende que sus años han sido ¿qué? Establecidos por Dios, que su vida depende en todo tiempo de Dios y que cuando Dios quiera soplar se seca, deja de ser, pero él no lo entiende, no lo entiende. Sin embargo, la palabra de Dios ha venido a nuestra vida para salvación. Vea cómo está ligada lo que Dios hizo a su misericordia sobre nosotros, cómo está ligada la misericordia a ese acto en el que Dios nos perdonó. Versículo 17. Déjeme leer el 16 nuevamente para que pueda ver la parte que pasó el viento por ella y pereció. Pero ese viento que está ahí no es solamente que está la flor y que el viento pasó y la secó. Ese viento como está colocado ¿recuerdan los 4 vientos? La palabra de Dios viene al hombre tanto para juicio como para vida. Pedro está diciendo para los que hemos sido destinados a esta gracia, primera de Pedro 1:10, o los que fueron elegidos, primera de Pedro 1:2, la palabra de Dios 1:23 de Pedro nos trajo a la vida siendo renacidos por la palabra de Dios. Y perecemos, dice, y su lugar no la conocerá más. Pero mira el 17, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué desde la eternidad hasta la eternidad? Dice asevera sobre los que le temen. Podría decir, la misericordia de Jehová es eterna. Pero coloca la misericordia que en la eternidad previa a la creación. Y luego vuelve a hablar de la eternidad que posterior a la creación. Nosotros por lo general pensamos casi siempre en el plano eterno en qué, en el fin, en lo último. Pero casi nunca estamos conscientes de que antes de que todo fuera creado, Dios existía. Eso es lo que nos hace conscientes cartas como Efesios, cartas como Pedro. En primera de Pedro está allí. Cristo fue un cordero inmolado, escogido, señalado por Dios
desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Así que ese acto de la misericordia se dio ¿dónde? Antes de la fundación del mundo. Y lo que está diciendo, ese acto nada lo cambia, trasciende y continúa en la eternidad. Es de eternidad a eternidad, es lo que está diciendo. Fuimos señalados para Dios tener misericordia de nosotros desde la eternidad. Eso no es exactamente la razón por la que Pablo en Efesios inicia con una doxología en el versículo 3. Nos vamos a la cuestión de la predestinación, pero perdemos de vista por qué inicia con una doxología, una adoración, como inicia el Salmo 103. Déjeme llevarlo para que usted pueda ver de lo que estoy hablando. Vaya conmigo brevemente a Efesios capítulo 1. Bendice alma mía Jehová, y mire cómo inicia Pablo. ¿Cómo inicia el Salmo 103? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Si usted quita, bueno, con toda bendición espiritual, vea la lista de los resultados o de las razones por las que debemos bendecir a Dios en el Salmo 3. En los lugares celestiales en Cristo, que no es otra cosa que en la eternidad antes de la creación. Pablo está adorando a Dios no solo por su perdón, por su amor en Cristo, sino porque ese amor, ese perdón fue un plan, fue un decreto, fue un acto de Dios inmerecido, porque cae exactamente lo mismo que Pablo indica en Romanos capítulo 9, cuando establece que en términos de la carne, Dios había escogido a Jacob y no a Esaú, cuando ambos, ninguno había hecho ¿qué? Ni bien ni mal. Para destacar que uno era mejor que el otro. No, que la razón de la elección no se basó en qué, en actos, en que uno fuera mejor que el otro, sino en que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y Pablo está haciendo exactamente lo mismo al iniciar la carta a los Efesios, porque le está diciendo a los hermanos, ustedes no tienen idea del amor con el que fuimos amados antes de todas las cosas. Su amor se concreta en Cristo y se lleva a cabo en términos concretos en la cruz. Pero en términos de su plan fue anterior. Eso es lo que estamos diciendo. El salmista está viendo exactamente lo mismo. Está asombrado. Dice, hay razones de más para que nosotros los que hemos llegado a temerle, porque no vivíamos así, éramos rebeldes, éramos pecadores, éramos inicuos. ¿Qué tipo de expresiones él no usa? Claramente. Pero dice, ya no somos así. Y no solamente no somos así, vamos a ver que habla de la adopción, exactamente como Pablo pasa inmediatamente a hablar de la adopción. No solamente del perdón, sino que nos adoptó en Cristo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, nada va a cambiar ese acto de la misericordia de Dios sobre quienes. Dice, y su justicia, porque recuerde que la misericordia y la justicia no se pueden separar. He venido tratando ese asunto ya en varias ocasiones, porque hablamos de la misericordia, pero se nos olvida que Dios no opera en un atributo. Todos los atributos están presentes en todos los actos de Dios. No es que Él decide ahora actuar en misericordia y ahora se cambia, ahora actúa en ira. Y su justicia sobre los hijos de los hijos.
sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cómo llegaron estos a ser sus hijos? A querer vivir por lo que antes rechazaban y a tener presente en sus vidas algo que no era parte de sus obras. ¿Por qué? Porque para Dios tener misericordia, Él satisface la justicia y esa justicia es satisfecha y llevada a cabo sobre sus hijos. Ellos llegan a ser lo que son por causa del justo. Recuerde que los salmos inician ¿con qué? Con que toda bendición procede de aquel, del único, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que tiene deleite. Él tenía deleite ¿en quién? En su Dios, en Jehová. Por eso sería como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Él es el justo y por su justicia ellos llegan a ser justos. Pero llegan a ser justos porque Dios satisface su justicia, aunque ellos reciben la salvación no por justicia, sino como un acto de la misericordia, pero el acto de la misericordia está ligado a la justicia que Dios cumple en Cristo para que ellos lleguen a ser sus hijos. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, los que le temen. La primera mención de esa palabra, esa expresión, los que le temen, también es interesante o es importante o podríamos sacar muchísimo de ella. No lo vamos a hacer hoy, pero usted podría luego hacerlo en su casa y meditarlo. Cuando ve ese cuadro, ve que esa primera mención se da en Génesis capítulo 22. ¿Y qué sucede en Génesis capítulo 22? En Génesis capítulo 22 sucede el momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando él va a llevar a cabo el sacrificio, Dios dice que él ve que le teme, que es lo que Santiago luego va a decir, que su fe se ve por sus obras. Cuando está hablando de la fe, dice que la fe no se puede desarraigar de las obras o que las obras están ligadas a la fe. O sea, en el acto de Abraham llevar a cabo lo que Dios le pide, en ese acto de hacer eso, Dios ve al él poner a su hijo para llevar a cabo lo que Dios le pide y llevar a cabo el sacrificio. Sucede eso en el versículo 12, Génesis 22, 12. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, es la perícopa del capítulo 22. Y mire lo que dice el versículo 12, solo se lo leo para que vea por qué lo menciono. Y dijo, este es Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Conozco que temes a Dios. ¿En qué conozco que temes a Dios? Veo el temor en qué. En tu obediencia. No es exactamente lo que estamos leyendo en el capítulo 10, en el versículo 18. Sobre los que guardan tu pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos ¿qué? Por obra. No es que tienen en su mente y saben lo que Dios ha dicho, pero no tienen ningún interés en llevarlo a cabo. Actúan como actuó Abraham. Aunque le costase con dolor, no entendiendo todas las cosas, pero eso fue lo que Dios dijo, eso es lo que vamos a hacer. Jehová estableció en los cielos su trono. Hay una relación entre ahora el cambio y el reino, aunque también Dios
reina, siempre ha reinado sobre toda la tierra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Eso lo vamos a ver en el Salmo 104, porque el Salmo 104 nos llama a bendecir a Dios, pero en un tono diferente al Salmo 103. La razón de la bendición o la grandeza en el Salmo 104 tiene que ver con que toda la creación, todo cuanto existe, el orden, todo, muestra la grandeza, el señorío de Dios. Pero en el 103 inicia que la obra más grande por la que Dios debe ser alabado y quienes principalmente deben alabarlo son quienes, los que han recibido su misericordia. Y el acto más glorioso de Dios no es cómo la creación está organizada, sino su misericordia. Esa es la grandeza del 103 sobre el 104. Todo debe adorar a Dios. Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Esa parte final, como termina el Salmo 103, a la vez es el inicio del Salmo 104. ¿Por qué? Porque el Salmo 104 se va a enfocar en que la creación, no solo los que han recibido misericordia deben alabar a Dios. La realidad es que Dios debe ser alabado por quien Él es. Y toda la creación debe poder responder a Dios. Ya llegaremos al Salmo 104. Vamos a ir al Salmo 104. Vamos a resumir entonces qué es lo que hemos visto hoy en el Salmo 103. Que los que temen a Dios, que son los que han llegado a ser sus hijos, que a la vez son los que ahora guardan sus mandamientos, buscan ponerlos por obra, tienen múltiples razones para adorar, para engrandecer con todo su ser a Jehová. Porque Él ha sido perdonador, sanador, rescatador, los ha coronado de favores, ha saciado de bien su boca, ha hecho justicia y derecho sobre los que padecen violencia, porque notifica, comunica su palabra, sus caminos, sus obras, porque ha sido misericordioso y clemente. En fin, el versículo 10 lo resume muy bien. Porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que la misericordia de Dios sobre los que le temen es el punto máximo de la adoración. Es una misericordia tan grande que es tan alta como medir del cielo a la tierra. Y esa misericordia está ligada al perdón de los pecados y ese acto es tan glorioso que Él hizo alejar nuestras rebeliones, como está tan distante el oriente del occidente. Así que todo nuestro ser debe bendecir ese buen Dios, porque debiendo nosotros haber sido juzgados conforme a nuestras iniquidades, Dios pudo habernos dejado en aquel hoyo en el que nos encontrábamos. Decidió, como bien vemos en la Escritura, tener un acto de pura gracia y lo hizo por el puro afecto de su voluntad y lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos dice que esa misericordia fue contemplada, fue establecida en la eternidad antes de nuestras rebeliones y de nuestras iniquidades. Entonces está estableciendo el Salmo 103 mucho más complejo, porque está estableciendo claramente la soberanía de Dios en el perdón. Establece que Él reina sobre todo. Y como Rey soberano, puede condenar
a las criaturas, o como le llama Isaías, a esa hierba o flor del campo que se cree mucho y dice, eres tu pueblo. Pero en vez de soplar para que se seque, Pedro le dice a sus hermanos, Él sopló en nosotros para vida. ¿Por qué sopló para vida? ¿Cómo llegamos a la vida? A la vida carnal, a la vida al inicio, por un soplo de Dios. ¿Y cómo llegamos a la vida? También por un soplo. Hay una palabra, hay un juego con la palabra aire o soplo. ¿Por qué? Porque la palabra en el Nuevo Testamento, neuma es viento, es aire, soplo, es lo mismo. Pero también significa el Espíritu Santo. Es el Espíritu, el neuma. Es parte del hombre, pero también habla de esa obra de Dios. Así que nosotros fuimos renacidos, vueltos a la vida, bajo la intervención directa de Dios Espíritu Santo, cuando lo que merecíamos era ser juzgados como los demás. Entonces, hay razones para alabar a Dios, muchísimas. ¿Por qué no podemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Porque hay que tratar de estar motivando a la gente para que viva a Cristo. Hay un problema en ese evangelio donde las personas no tienen, parece, razones y hay que estarlos motivando, hay que estarles diciendo algo, hay que estar haciendo algo nuevo porque es que se les olvida y todo el tiempo están. Hay un problema en ese. ¿Nacieron de nuevo? Lo vamos a ver cuando entremos ahora a Pedro, porque cuando Pedro inicia el capítulo 2, claramente establece que solo aquellos que han nacido realmente por la palabra, esa evidencia se va a ver en qué, en que anhelan, en que lloran por la leche espiritual no adulterada. Pero hay cristianos que parece que hay que forzarlos para que tomen leche. No hay un anhelo, requiere esfuerzo y hay un problema cuando las cosas tienen que ser forzadas, cuando hay que estar tratando de que la gente haga lo que se supone que debemos hacer, porque acabamos de leer en el Salmo 103 que los que le temen, que los que le aman, que los que son llamados sus hijos, buscan guardar sus mandamientos. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su bendita palabra, pues la leemos y nos gozamos en la riqueza, en la grandeza, en la inmensidad de ese soberano plan de Dios, de esa comunicación, de ese plan redentor, de esa gracia, de esa misericordia. No es casualidad que en el Salmo 103 se use aquella frase que llevó a aquel primer juicio a la destrucción del primer mundo. Y que a la vez ese mismo capítulo 6 de Génesis, en el que se muestre que Dios tuvo misericordia de Noé. De la misma forma y manera, Dios nos muestra en el Salmo 103 que esa misericordia sobre los que le temen se inició en la eternidad, pero solo se inició porque es una misericordia de eternidad a eternidad, que es el concepto en Pedro. Nos salvó en la eternidad, en Cristo, cuando escogió redimirnos, rescatarnos de nuestra antigua manera de vivir. Pero también nos dio vida o nos salvó en aquel momento concreto, cuando Cristo muere en propiciación por nuestros pecados y fuimos llamados por esa palabra, siendo renacidos por la palabra de Dios. Pero Pedro también nos recuerda que Él nos guarda para lo eterno, para recibir aquella herencia que nada ni nadie les podía quitar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Damos gracias porque ese mismo mensaje
que para unos es de condenación, de tropiezo, que es locura para muchos. Para nosotros, en virtud de tu gracia, ha sido un mensaje de salvación, de esperanza. Y sabemos, como claramente se establece en este Salmo 103, que no tiene que ver con nada en nosotros, sino con ese acto de esa gracia, que es tan alta, que es tan ancha, así como se establece el amor para con nosotros en Cristo en Efesios 3. Es tan alto, es tan ancho, que excede nuestro conocimiento. Damos gracias, oh buen Dios, en esta noche por su bendita palabra. Nos despedimos solo de este lugar, no de su presencia, y de la misma forma o manera en que nos trajo con bien, le pedimos que posteriormente nos lleve con bien a nuestros hogares. Damos gracias por los hermanos que están. Le pedimos que ponga el querer y el hacer en los corazones de aquellos que no están. Y agradecidos una vez más, Señor, por su obra en nosotros. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.